Hermanos, muy buenas noches. Sí, como hemos cantado hace un momento, qué maravilla es saber que podemos llegar a la presencia de Dios y a Él decirle la verdad, a Él decirle lo que nuestro corazón siente, a Él rendirle nuestras luchas, rendirle nuestras cargas, nuestras preocupaciones a nuestro Señor Jesucristo. Dile al Señor toda la verdad. Dile al Señor lo que quieres encontrar. Y en esta noche puede ser uno de esos tiempos donde quizás el Señor quiera que nos asinceremos con Él, que vayamos ante su presencia y que a Él le seamos sinceros, porque a Él no le podemos mentir. Él sí conoce la realidad de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser. Y qué alegría es saber que Él nos escucha, está atento a nosotros en cada momento. Bueno, hermanos, en esta noche de estudio de la palabra tenemos unos 20 minutos para meditar en la palabra. Ahí donde estamos en nuestras casas, en nuestro corazón, pidámosle al Señor, digámosle al Señor, Señor, yo quiero escuchar tu consejo. Yo quiero escuchar tu palabra en esta hora. Yo quiero, Señor, que me hables, que al abrir la palabra del Señor en estos minutos, podamos dejar libertad al Espíritu Santo para que hable a nuestros corazones. ¿Sí? Y bien, queridos hermanos, quisiera en esta noche compartir un pensamiento de la palabra y un pensamiento de la palabra quizás que sea muy conocido por nosotros, quizás bastante trillado desde los púlpitos, pero que creo que es necesario que en estos momentos nuestro pensamiento se aterrice a cosas muy elementales de la vida cristiana, pero que no podemos dejar pasar por alto si estamos fallando en esto. Hemos dicho que la vida cristiana es un caminar, hemos dicho que la vida cristiana es una senda, ¿sí? Y si hay algo que caracteriza el camino es que los caminos tienen diferentes momentos, hay diferentes etapas en los caminos. Y en la vida cristiana hay diferentes etapas, hay diferentes momentos. Y quisiera que en esta hora, hermanos, habláramos de un aspecto del caminar cristiano. ¿Sí? Un aspecto del caminar cristiano que a veces podemos fallar en el examinar cómo estamos viviendo en este aspecto que en esta hora el Señor a través de su Espíritu Santo ha colocado para que meditemos en un aspecto de la vida cristiana. Estamos en un tiempo donde a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación a nivel del mundo, se ha despertado un volver a Cristo. Estos tiempos difíciles, esta pandemia que está rondando el mundo, ha hecho de que las personas vuelvan su mirada a Dios. ¿Sí? Los creyentes estamos viviendo avivamientos en nuestro corazón. El Señor ha hecho algo en nosotros. El Señor está haciendo algo en su iglesia, un despertar de su iglesia. El que no es creyente, aún los no creyentes también se han despertado a buscar y a mirar a Dios, y qué bueno, qué bueno. Los medios, ahora las predicaciones en las redes sociales, en todo lado, es predicando que Cristo viene, y yo digo amén, gloria a Dios por eso, porque tenía que pasar esto para que el mundo entero, para que la iglesia, para que los cristianos nos recordemos la esperanza bienaventurada que Cristo viene. Sí, hermanos, gloria al Señor por ello, y lo seguiremos haciendo, predicando la venida de Cristo. Pero queridos hermanos, yo quisiera hacer una pregunta.
¿Qué tal si la venida de Cristo dependiera de cómo esté usted viviendo su vida cristiana en este momento, en esta noche? ¿Qué tal? No es así, pero ¿qué tal si la venida de nuestro Redentor hasta las nubes, si la venida de Cristo hasta las nubes dependiera del nivel de espiritualidad, del nivel de apasionamiento, del nivel de amor que usted tiene por Jesucristo? Si Cristo viniera hoy, ¿cómo lo encontraría usted? ¿Cómo encontraría su corazón? ¿Cómo encontraría su mente? ¿Qué pensamientos son los que se anidan en su mente? ¿Cuáles son los sentimientos que se anidan aquí en el corazón? Si Cristo viniera hoy, hermanos, reaccionemos, nos predicamos por todos los lados que Cristo viene, que esta pandemia, que estas situaciones quiere decir que la venida de Cristo está cerca, y yo digo amén, gloria a Dios, porque también lo creo. Pero queridos hermanos, estamos reflexionando en nuestro caminar con el Señor. Estamos reflexionando en nuestro corazón cómo estamos viviendo para el Señor hoy. ¿Será que el Señor Jesucristo sí vendría viendo el nivel de enamoramiento, de apasionamiento que usted tiene por Él? ¿Será que el amado sí puede venir a llevar a esa amada que está enamorada, apasionada, que se deleita en amores con su Señor? Y no piense, hermano o hermana, en el hermano o en la hermanita tal o en el... No, en su corazón. Hagamos una reflexión personal. No pensemos en la cantidad de... No, es que esos hermanos en el portal son tan desapasionados, son tan perezosos. Esos hermanos, no, hermano. Hagamos una reflexión de nuestro corazón, de nuestra vida. Hagamos una reflexión, porque si Cristo viene, vienes a llevarte a ti y a mí. Y ante Dios nos tendremos que presentar. Entonces, queridos hermanos, si estamos convencidos que Cristo viene, si estamos convencidos de que todo lo que está pasando en el mundo es el anuncio de que Cristo viene, entonces, ¿qué pasa con nuestra vida cristiana? ¿Qué pasa con nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa con nuestra forma de vivir para el Señor? ¿Qué pasa con nuestro compromiso para el Señor? ¿Qué pasa con cumplir los preceptos y mandatos que Dios ha establecido para su vida y para mi vida? ¿Qué pasa? Nos predicamos que Cristo viene. Esta circunstancia nos lleva a mirar la venida de Cristo. Pero hermanos, pensemos, ¿y si Cristo viniera, entonces cómo me llevaría? ¿O cómo me encontraría? ¿Cómo me encuentra un cristiano viviendo desapasionado por el Señor? ¿Un cristiano viviendo un día sí, otro día no? ¿Un cristiano viviendo de emociones pasajeras? ¿Un cristiano quizás viviendo una vida cristiana mediocre? Un cristiano quizás con pensamientos todavía, deleitándose en pensamientos que deshonran y que contristan al Espíritu Santo. Son muchos aspectos, son todos estos muchos aspectos del caminar cristiano. Pero hermanos, quisiera que en estos minuticos que nos quedan, profundizar en uno de los muchos aspectos del caminar cristiano. Y este aspecto que quiero mencionar del caminar cristiano, siento, hermanos, que a veces nos descuidamos en este aspecto y hacemos que nuestra vida cristiana, convivimos en nuestra vida con un comportamiento pecaminoso, aún como creyentes. Y es un aspecto sencillo, y sobre ese aspecto reflexionaremos en este tiempo. La mentira en la vida del creyente.
la mentira, el mentir del cristiano. La mentira en la vida de un creyente trae ausencia de gozo, ausencia de libertad, ausencia de alegría. Cuando permitimos la mentira en nuestra vida, cuando hacemos de la mentira un estilo de vida, la mentira opaca el brillo del cristiano. ¿Ha dicho usted una mentira hoy? Está terminando este día. Ha llegado la noche. ¿Ha reflexionado usted cuántas mentiras ha dicho hoy? ¿Habrá dicho usted alguna mentira? Y seguramente que si examinamos el transcurso del día, quizás hemos dicho mentiras, pero esas mentiras que las vemos como tan sencillas, ¿sí? ¿Por qué llego tarde hoy? No, llegué tarde porque es que el bus no pasó. Ah, bueno, está bien. Y seguimos como si nada. Una mentira. No, no fue por eso, fue porque mm, me dejé coger de la tarde, me quedé unos minuticos más en la cama, ¿sí? Y así, mentiras muy pequeñitas. Quizás nos hemos acostumbrado a mentir tanto que ya eso hace parte de nuestra vida. Y a veces sentimos o pretendemos que para mantener nuestro estatus, para mantener nuestra posición, bien sea en la asamblea, en la iglesia, de hermano espiritual, de hermana espiritual, o de líder, o no sé, o para no quedar mal ante el jefe, o para no quedar mal ante el hermano, para que, ¿sí? Mejor me invento una mentira y sigo la vida contante y sonante, como se dice. La mentira, esas pequeñas mentiras que para nosotros no tienen importancia, pero que son mentiras, en la vida del cristiano empiezan a volverse como una amalgama. Mentirita tras mentirita, tras mentirita, tras mentira, tras mentira, hasta que eso se vuelve un estilo de vida en el creyente. Y entonces llegan los tiempos de desánimo, que no quiero saber nada de esto, que no quiero saber nada de aquello, que peleo hasta con la sombra, ¿por qué? Porque quizás has permitido en tu vida la mentira como un estilo de vida. Muy bien, hermanos. Entonces, miremos algunos pasajes de la palabra del Señor que nos permiten ver el pensamiento de Dios en cuanto a este aspecto de la vida cristiana. Y que quiera Dios que hagamos una reflexión profunda en nuestro corazón. No en el corazón del hermano, no en el corazón de mi esposa, no en el corazón de la hermanita, no, en mi propio corazón, cómo estoy. Miremos lo que dice la palabra del Señor y vamos a mirar unos versículos de manera rápida en el libro de Levíticos. Vamos allá en nuestras Biblias al libro de Levíticos y miremos Levíticos capítulo 19, libro de Levítico capítulo 19. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, no hurtéis, eso es otro aspecto de la vida cristiana, pero no estamos enfocados en esta noche. No hurtéis y no engañaréis ni mentiréis. ¿A quién? Al otro, el uno al otro. Entonces, si vemos, hermanos, y si vamos a Éxodo, vamos a encontrar también el mismo pensamiento, el hilo del pensamiento de Dios, en cuanto a este aspecto de la vida. No mentiréis, no engañaréis, no se engañarán, no se dirán mentiras los unos a los otros. ¿Y para quién fue este precepto? Para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido de Dios, para el pueblo amado de Dios. O sea que los israelitas se decían mentiras unos a otros. Sí, claro que se decían mentiras.
O sea que los israelitas tenían la misma preocupación que a veces tenemos nosotros. No, para que no me peguen un regaño, digo una mentirita y paso. No, para librarme del parte, digo una mentirita y pago y paso. Para tantos aspectos de la vida usamos la mentira, hermano. Y el Señor aquí lo está determinando. Éxodo, miremos Éxodo capítulo 23 y miremos lo que el Señor determina aquí en el libro de Éxodo. Éxodo, en el capítulo 23, dice la palabra del Señor. Éxodo 23, versículo 7, la primera parte, dice: de palabra de mentira te alejarás. De palabra de mentira. O sea, de decir palabras mentirosas. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Aléjate de la mentira. Aleja tu lengua de hablar engaño. Refrena tu lengua de que hable engaño a los demás. De que mintamos. Nos mintamos unos a otros. Bueno, y le estamos dando una trascendencia más de el hermanito, la hermanita, de que no nos digamos mentiras unos a otros. Pero ahorita vamos a mirar unos pasajes de la palabra donde realmente en el hablar del creyente no puede haber mentira ni para el hermano, ni para el vecino que no es hermano, ni para el familiar que no es hermano, ni para el esposo que es tan bravo, ni para la esposa que es tan brava. Entonces, para que no se nos enoje la esposa, mejor le decimos mentiritas para que evitar un problema, o como el hermano es tan tocado, mejor le digo mentiras para evitar que el hermano se sulfure. Unos pasajes más. Libro de Josué, ahí en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 24. Josué 24. Dice la palabra del Señor ahí en Josué 24 y en el versículo 27. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha dado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Impresionante. Aquí este aspecto de la vida cristiana empieza a tomar otro tinte. ¿Sí? Empieza a ir un poco más profundo en este pecado. Y aquí empieza a hablarse de que cuando usted y yo mentimos contra Dios. Cuando usted y yo le decimos mentiras a nuestros hermanos, cuando usted y yo mentimos, no le estoy mintiendo a mi hermano por quedar bien, o lo estoy haciendo, pero estoy mintiendo contra Dios. Es delicado, ¿sí? Un pasaje muy conocido ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, conocido ya para nosotros, ¿sí? Alguien podría decir: hermano Héctor, está fuera de contexto, hermano, porque es que esos son palabras del mismo Dios, es palabras de Dios, pero para el pueblo de Israel, para la ley, para allá, para el Antiguo Testamento. Sí, podría ser un argumento, pero también hay un argumento sobre ese argumento, que Jehová, Dios de los ejércitos, al Dios que usted y yo servimos, al cual nos le arrodillamos, al cual le levantamos las manos, al cual le decimos que te amamos, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y sus preceptos de santidad son eternos, son para siempre. ¿Sí? Quiere decir que si al pueblo de Israel, si los del pueblo de Israel allá bajo la ley en el Antiguo Testamento, quien transgredía algún mandamiento, quien mentía, quien robaba, era condenado, moría irremediablemente.
Y hoy podemos decir, no, chévere, ya hoy estamos bajo la gracia, entonces ya puedo decir mentiras, miento a toda hora, quedo bien con todo el mundo y no pasa nada. Sí, seguramente que no nos van a matar a pedrada, ni van a hacer un montón de piedras sobre nosotros y sobre nuestra familia porque decimos mentiras. ¿Sí? Quizás no haya una muerte física, quizás no nos quemen como pasó por allá con un personaje que había robado algo y lo cogieron a él con sus hijos, con su familia y lo quemaron, lo apedrearon y después lo quemaron por mentir. Y quizás nosotros nos relajemos, uy, tan bueno, entonces ahora sí, a decir mentiras, a quedar bien con todo el mundo, a quedar bien ¿sí? Porque ya hoy no pasa eso. Sí, quizás no hayan quemazones físicas, quizás no hayan muertes físicas por decir una mentira, pero sí hay muchas quemazones espirituales. Muchos cristianos quemados espiritualmente porque han permitido la mentira en su vida, porque han dejado que su corazón se llene de mentira. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca. Y mire lo que el Señor nos dice en el tiempo del Nuevo Testamento. Mire lo que el Señor nos dice a nosotros, a la iglesia hoy. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice la palabra del Señor: por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí ahonda mucho más este aspecto del caminar cristiano. Por lo cual, desechando la mentira. ¿Y a quién están escritas esas palabras? Pues a un grupo de hermanos, a los hermanos en Éfeso. ¿Y cuál es la exhortación que el Señor a través del apóstol Pablo le envía a estos hermanitos de Éfeso? Les dice, desechen la mentira. ¿Qué quiere decir? Que habían hermanitos mentirositos allí en la asamblea, en la iglesia de Éfeso. Habían hermanitos que decían mentiras, quizás no como nosotros en el portal. Quizás no como nosotros, pero esos hermanitos de Éfeso, la exhortación les va directo. Les dice el Señor a través del apóstol, les dice, desechen la mentira. Cuando a mí me dicen deseche algo, ¿es porque qué? Porque lo tengo, ¿sí? Si a mí me dice, Héctor, deseche ese reloj, ¿es porque qué? Pues porque lo tengo puesto. Entonces tengo que desecharlo, tengo que sacarlo. Y esa es la exhortación a los hermanos en Éfeso, desechen la mentira. Hermanos mentirosos, hermanos que no pueden hablar sin una mentira en la boca. ¿Cuál era la exhortación? Desechen la mentira. Hablen verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todo aquel que está a nuestro alrededor. Todo aquel que está a nuestro alrededor es nuestro prójimo. Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros vecinos, nuestros hermanos de la asamblea, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, todo aquel que está a nuestro alrededor. Ese es mi prójimo. ¿Y cuál es la exhortación? Háblele la verdad a esa persona. Hable verdad con su prójimo. Hable verdad con su prójimo. Y dice la última parte de este versículo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, hermana, si yo le digo una mentira a usted, me estoy ofendiendo a mí mismo. Si usted me dice mentiras a mí, se está ofendiendo usted mismo, se está mintiendo usted mismo. Ese es el mandamiento. Se nos ha acabado el tiempo, pero hay mucha tela por cortar en este aspecto. Hay mucho por cortar, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos anime. Les voy a dejar unos versículos para que ustedes los estudien, para que ustedes ahí en sus casas los mediten en estos tiempos de quietud. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Una cosa manda Jehová. ¿Qué manda Jehová que debéis hacer? Hablen verdad entre ustedes. Y ahí mismo en Zacarías capítulo 7, versículos del 8 al 10, dice, no se engañen unos a otros, no se digan mentiras, no se juzguen unos a otros, y hablen verdad entre ustedes. Y termino referenciando por tiempo, pero voy a referenciar, hermanos, si ustedes conocen la historia de Ananías y Zafira allá en Hechos capítulo 5. Vendieron una heredad y la vendieron por cierto precio
y se dijeron entre ellos, vamos y le decimos a Pedro, vamos y le decimos que la vendimos por esto. Ellos habían mentido. Después, ¿qué pasó? Fueron descubiertos por el Espíritu Santo a través de Pedro. Y Pedro les dice, ¿por qué han qué? ¿Por qué han mentido? ¿A quién? ¿A Pedro? ¿A los apóstoles? ¿A la iglesia? No, porque han mentido al Espíritu Santo. Y como resultado de esa mentira que vino sobre Ananías y Zafira, muerte rotunda, muerte inmediata. Queridos hermanos, la mentira en la vida del creyente trae muerte espiritual, trae decaimiento espiritual. Un cristiano mentiroso es un cristiano que vive en derrota. Es un cristiano que no experimenta libertad, es un cristiano que no experimenta gozo, es un cristiano que no experimenta la alegría de vivir una vida cristiana. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, queridos hermanos, que el Señor nos fortalezca. Examinémonos esta noche. ¿Ha mentido usted a su hermano? ¿Hay una mentira guardada en su corazón por años? ¿Hay algo en su corazón que usted no ha revelado a alguien y que eso le está estorbando espiritualmente, que no le deja tener paz y libertad? Hermanos, que el Señor nos ayude y nos fortalezca. Hay muchos aspectos de la vida cristiana. Hoy quería compartir con ustedes este. No permitamos que la mentira se vuelva en un estilo de vida para poder conservar un estatus espiritual, un estatus que tenemos en la iglesia, un estatus que tengo con mi jefe, un estatus que tengo con mi vecino, un estatus que tengo en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio. Entonces, para mantener ese estatus mejor, me valgo de mentiras. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Si Cristo Jesús viniera hoy, ¿cómo nos encontraría en ese aspecto? Reflexione. Y si usted tiene que ir donde alguien a confesarle que le ha mentido por mucho tiempo, si usted tiene que ir donde alguien, hágalo y libérese y viva para la gloria y la honra de nuestro Señor con gozo. Cristo viene, queridos hermanos. Esperémoslo con alegría, con gozo, con compasión, sacando de nuestro corazón las mentiras. Hoy, este es simplemente un aspecto del caminar cristiano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca y que miremos al Señor Jesucristo sobre todo.